hay algún movimiento en el Congreso que vamos a estar analizando esta tarde. Y es que la Comisión Permanente del Congreso, por fin, porque esto le han dado hartas vueltas, ha aprobado otorgar 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar al parlamentario Edgar Alarcón. Recordemos que el señor Alarcón fue Contralor de la República, y sobre él pesan varias acusaciones serias que todavía no se han terminado de concretar. El tema es que como tiene inmunidad parlamentaria, esto tiene que pasar por el Congreso para que se permita que la investigación siga adelante. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene 15 días para presentar el informe final para ver si el señor Alarcón será investigado ante las 2 denuncias constitucionales que presentó en julio pasado la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Los 2 delitos de que se le acusan son enriquecimiento ilícito agravado y peculado doloso. Las indagaciones del Ministerio Público, hay que hacer un poco de memoria, detectaron un presunto desbalance en el patrimonio de Edgar Alarcón cuando era Contralor General de la República, es decir, tenía más dinero del que podía justificar. Además, cuando Alarcón era Contralor, habría realizado diversos pagos por servicios que no recibió la institución, por lo que son considerados ficticios o simulados. Recordemos que buena parte de estas acusaciones hicieron que Edgar Alarcón dejara el puesto. Él ha afirmado que no va a renunciar a la presidencia de la Comisión de Fiscalización del Congreso, pese a la decisión que ha tomado la Comisión Permanente de someter esto a investigación. Escuchémoslo. No hay motivo, porque si al final del proceso que está empezando el día de hoy se culmina que sí tiene razón la fiscal de la Nación en denunciarme, yo pongo mi paso al costado y renuncio a la Comisión de Fiscalización, pero en este momento sigo siendo un denunciado y sigo siendo un investigado. Y además esa denuncia que ha causado la fiscal de la Nación no tiene sustento jurídico, es un tema político. Bueno, eso no lo decía el señor Alarcón, ¿no? Si tiene o no sustento jurídico, para eso están las autoridades competentes. Lo cierto es que se dijo desde el comienzo que iba a ser un problema que una persona que tenía una investigación pendiente, por además presuntamente haber cometido delitos de corrupción, no podía ser el presidente de la Comisión de Fiscalización. Se dijo en su momento, el Congreso desoyó las recomendaciones de los especialistas y finalmente el señor Alarcón hoy día enfrenta una investigación complicada, pero sobre todo está en un lugar complicado. Es una persona investigada por corrupción que en este momento es el que preside la Comisión de Fiscalización. Estamos con el congresista Gino Costa, a quien le damos la bienvenida para que nos explique un poco qué es lo que va a pasar en el Congreso en estos 15 días y qué deberíamos esperar los ciudadanos de esta investigación. Gino, ¿cómo estás? Qué gusto conversar. Muy buenas tardes. Patricia, buenas tardes. Gracias por tu llamada. No, imagínate, Gino. Queríamos un poco que nos expliquen primero por qué se demoró tanto. Este pedido está ya desde julio, me parece, por parte de la fiscal, y ya había un reclamo fuerte de que la mesa directiva la Comisión Permanente tomara la decisión que tomó hoy. Sí, felizmente se dio luz verde para el inicio de estas 2 denuncias constitucionales contra el señor Alarcón, que como recordaremos fue destituido por hechos graves de corrupción por el anterior Congreso de manera casi unánime, salvo un voto, y digamos la Fiscalía ha continuado las investigaciones luego de su destitución y ha presentado 3 denuncias constitucionales para que el Congreso las vea y que le permita a la Fiscalía acudir ante la Corte Suprema, que es lo que corresponde con un alto funcionario como un excontralor, para que ahí se le juzgue por graves delitos, digamos, infracciones al Código Penal. Hoy día, la Comisión Permanente ha dado un plazo para que se inicien las investigaciones. Entonces, en los próximos días, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tienen que nombrar a 2 congresistas, o de repente a 1, no sabemos si se van a acumular, no están acumuladas las denuncias, a 2 congresistas para que hagan de delegados ponentes, es decir, corran traslado de la denuncia para que el señor Alarcón haga sus descargos, luego presente un informe con, digamos, las pruebas contra Alarcón y la defensa de Alarcón, se convoque una audiencia, se presenten las pruebas y luego se hace un informe en el que se establece si hay o no responsabilidad
penal. En este caso, a efecto de permitir que en el Poder Judicial, como cualquier otro ciudadano, se le juzgue como corresponde, ¿no? Esperemos que esos plazos se cumplan, no se han venido cumpliendo en acusaciones constitucionales, hay varios casos que están siendo investigados, que deberían haber concluido la investigación en 15 días hábiles, pero en todo caso es un paso adelante que estemos en esta situación. Hay que recordar que todavía hay una tercera denuncia que quizás es la más grave, porque lo involucra con una organización criminal que lo habría sobornado, la que encabezaba el alcalde provincial de Chiclayo. Hay dos ex congresistas disueltos involucrados también en ese caso, que está pendiente de ser visto en la subcomisión de acusaciones constitucionales. ¿Por qué se permitió, Gino, que el señor Alarcón presidiera la Comisión de Fiscalización? Porque recordemos que ya había sido destituido de su cargo, como bien lo ha señalado, de Contralor de la República, del Congreso anterior, además, ¿no? O sea, eso no se puede decir que esta sea una persecución como él pretende hacerlo ver de ahorita. Esto lo ocurrió con el Congreso anterior, que tenía una composición totalmente distinta. Y segundo, es una figura complicada para llevar a cabo investigaciones que requieren ser pues lo más pulcras y lo más transparentes posibles, ¿no? Así es, estas son investigaciones que tienen 3 años, Patricio, o sea que no son de ahora, no las ha sacado alguien de la manga para perjudicarlo a él. Ahora, la responsabilidad es de UPP, porque UPP es el partido que trajo a Alarcón al Congreso y es el partido que pidió presidir fiscalización, y es el partido que decidió poner a esa fiscalización al señor Alarcón. Por supuesto, las otras bancadas pudieron objetar, no lo hicieron. Recientemente nosotros como Partido Morado con el Frente Amplio planteamos la necesidad de reconsiderar la presidencia de Alarcón en fiscalización, pero las 7 bancadas restantes dijeron que eso era competencia de lo quisimos discutir en el Pleno, no lo quisieron discutir, dijeron que eso tendría que discutirlo la propia comisión. En la Comisión de Fiscalización no se ha tocado el tema, o sea que todo el Congreso ha hecho de la vista gorda esta barbaridad, ¿no? Que le hace un daño tremendo al Congreso, porque como tú dices, este señor ha sido pues destituido por hechos gravísimos de corrupción en su cargo de Contralor. Así es. ¿Cómo va a asumir la responsabilidad de la comisión que precisamente tiene que investigar la corrupción en todo el sector público, ¿no? Eso le hace un daño tremendo. Nosotros en realidad, Patricia, en la bancada morada presentamos un proyecto de ley cuando esto estaba ocurriendo al principio, para impedir que personas con cuestionamientos éticos y procesos penales pudieran integrar siquiera comisiones que tienen que ver con la ética pública. Todavía, por supuesto, este proyecto de ley ni siquiera se ha comenzado a discutir, ¿no? O sea que hay una suerte de doble estándar aquí en el Congreso porque, digamos, cuando se trata de otros poderes del Estado hay mucho celo y mucha rapidez, pero cuando se trata de ver la paja en el propio ojo, se actúa pues con mucha lentitud y con mucha complicidad incluso, ¿no? Así es, que justamente aquello por lo que la población no votó, ¿no es cierto? Esta vez la población votó por un Congreso distinto que por lo menos no se caracterizara por el blindaje y por el torongo no como torongo, digamos, pero hemos visto el mismo comportamiento. Finalmente, Gino, tus expectativas para el lunes, cuando se discuta la moción de vacancia del presidente de la República. ¿Cómo ves la cuestión dentro del Congreso? ¿Va a actuarse con responsabilidad? ¿Cuál es la posición complicada que tienen que tomar distintos partidos políticos? Mira, yo espero que sí, que prime la sensatez y la responsabilidad. Estamos ya con las elecciones convocadas a 5 meses de las elecciones generales, todavía en medio de la pandemia, comenzando a recuperarnos económicamente con un desempleo altísimo y con la pandemia amenazando con una segunda ola. En estas circunstancias, agregarle a estos problemas una crisis gubernamental y dar paso a un nuevo voto de investidura, nuevo presidente, nuevo gabinete, sería la verdad una locura y haría más daño que el beneficio que significaría reemplazar al presidente Vizcarra en estas condiciones, sobre todo considerando que él ya está sometido a la justicia. Sin embargo, ahí ayudaría que el presidente Vizcarra... Disculpa que te interrumpí, Gino, pero ayudaría en ese argumento que el presidente Vizcarra acudiera a las citaciones de fiscalía, ¿no es cierto? Sin ninguna duda, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Nosotros incluso, para dejar en claro que esta no es una disyuntiva entre luchar contra la corrupción o no,
o favorecer la impunidad o no, cosa que nunca hemos hecho como bancada morada. Hemos presentado un proyecto de ley para asegurar que los expresidentes de la República y los exgobernadores, al terminar su mandato, tengan que quedar, digamos, impedidos de salir del país para que se sometan a la justicia si es que hay proceso contra ellos y no aprovechen de la finalización de su mandato para mandarse mudar, ¿no? De acuerdo. Ese proyecto todavía no se ha discutido, nosotros esperamos que empiece la discusión en la Comisión de Constitución. El congresista Chejade ha dicho que lo pondrá a debate. Nos parece importante porque eso garantizaría que los que tienen temor de que el presidente se fugue con esta ley, nos aseguraríamos que eso no ocurra. No se trata acá de blindar a nadie, sino de no causarle más inestabilidad al país cuando el señor Vizcarra ya está sometido a las investigaciones del Ministerio Público. Y sobre todo de salida. Muchísimas gracias, Gino, por la explicación y esperemos que el Congreso esta vez actúe en lo que respecta, por lo menos al señor Alarcón, con mucho más rigor del que lo ha hecho hasta el momento. Y la verdad, el presidente Vizcarra tendría un perfecto argumento para decir que está enfrentando a la justicia y que no se corre si es que responde a los llamados de fiscalía. Pero si no le está dando un argumento al Congreso que podría abogar o abonar en una vacancia que, como bien dice el señor Costa, no nos hace bien porque genera una estabilidad espantosa sobre la que ya tenemos. Son las 1:18 de la tarde, vamos a una pausa, volvemos.